Bienvenidos a la segunda parte del vídeo. Comencemos la historia. Forma de lanzarte bolas curvas. No pude evitar pensar en cómo sus palabras reflejaban su propia vida. Había pasado tanto tiempo cuidando a los demás, a su hijo, a su familia, a su trabajo, pero ahora, cuando era el momento de cuidarse a sí misma, luchaba por descubrir cómo seguir adelante. Había invertido tanto en el papel que había desempeñado durante tanto tiempo que ahora sentía que se estaba perdiendo a sí misma. «Has estado ocupada con todo lo que dije». Traté de cambiar de tema para aligerar el estado de ánimo. Espero que también te estés tomando tiempo para ti. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Lo intenté, pero es difícil. Supongo que solo estoy acostumbrada a poner a todos los demás primero. Podía entender por qué eso le pesaba. Era el tipo de agotamiento que no se podía arreglar con el sueño o unas vacaciones. Era más profundo que eso. Estaba buscando algo que no podía definir. Buscaba a alguien que la viera como algo más que la suma de sus responsabilidades. Quería que la reconocieran, que la apreciaran por quien era. Sentí una sensación de empatía, pero también tenía una persistente sensación de precaución. Había visto lo rápido que las cosas podían descontrolarse cuando había emociones involucradas y no estaba segura de ser la persona adecuada para ayudarla a encontrar lo que fuera que estuviera buscando a medida que avanzaba la tarde. Continuamos hablando de cosas triviales, el clima cambiante, cómo estaban los vecinos, pero no podía deshacerme de la tensión subyacente entre nosotros, las verdades no dichas que ambos estábamos evitando. En un momento me encontré mirándola y me di cuenta de lo hermosa que todavía era. Tenía más de 50 años, pero había algo eterno en ella. Tal vez era la forma en que se iluminaba cuando hablaba. Sobre las cosas que amaba, tal vez era la forma en que se comportaba con una gracia tranquila, una confianza que permanecía a pesar de todo lo que había pasado. Pero luego la realidad me golpeó. No se trataba solo de atracción física, no se trataba de que yo la viera como una especie de fantasía o de que ella buscara validación. Se trataba de límites, se trataba de que ambos tuviéramos claro dónde estábamos. Sacudí la cabeza para mí misma. No era que no me importara. Hacía más de lo que quería. Admitir, pero no podía perderme en esto, no podía dejar que mis emociones desdibujaran las líneas que había dibujado. Bueno, probablemente debería irme. Dije de pie. Tengo una mañana temprano. Agnes también se paró acompañándome a la puerta. Entiendo, gracias de nuevo por venir. William, realmente lo aprecio, por supuesto. Respondí forzando una pequeña sonrisa. Cuídate. Está bien, lo haré. Dijo suavemente. Pero podía decir que había más que quería decir, pero en cambio, no lo hizo. Solo. Me dio una pequeña sonrisa incierta antes de cerrar la puerta detrás de mí. Mientras caminaba hacia mi auto, no podía quitarme la sensación de que todavía no habíamos dicho lo que realmente necesitaba decirse. Todavía quedaba tanto por decir, tantas emociones flotando en el aire entre nosotros. Todavía estábamos en lados opuestos de ese límite invisible, y no estaba seguro de si alguno de nosotros estaba listo para cruzarlo. Sabía que era hora de abordar todo lo que flotaba en el aire entre nosotros. La tensión se había vuelto insoportable. Agnes había pasado por tanto y estaba buscando algo que tal vez solo ella podía definirme. En cuanto a mí, yo había estado haciendo lo mejor que podía para navegar el espacio entre la amabilidad y los límites, tratando de entender mi lugar en su vida y donde podía seguir manteniendo una distancia segura, pero ya no podía fingir. Habían pasado algunos días desde la última vez que la vi. No habíamos hablado mucho. No más fotos, no más mensajes de texto que desdibujaban la línea entre la amistad y algo más, pero podía sentirlo en la forma en que ella me miraba, en la forma en que me sorprendí mirándola. Decidí que era hora de la conversación que ninguno de los dos quería tener, la conversación que finalmente dejaría todo al descubierto. Le envié un mensaje de texto para ver si estaría en casa esa noche. Respondió casi al instante, como si hubiera estado esperando que yo hiciera el primer movimiento. Sí, estaré aquí. Ven cuando estés listo.
Llegué a su casa poco después de la cena, el aire de la noche era fresco y el vecindario también estaba tranquilo. Tranquila, llamé a su puerta, y cuando la abrió, vi la familiar calidez en sus ojos, pero esta vez había un toque de incertidumbre. Se hizo a un lado para dejarme entrar sin decir una palabra. «Gracias por venir», dijo suavemente. Su voz apenas era un susurro. Asentí y nos quedamos allí por un momento, ambos inseguros de cómo romper el silencio. No era un silencio incómodo, sino más bien como la quietud antes de una tormenta, como si ambos supiéramos que este momento definiría todo lo que seguiría. «Agnes», finalmente dije, volviéndome hacia ella, «necesitamos hablar de todo». Me miró por un largo momento. Su expresión era ilegible, luego suspiró y asintió. Me llevó a la sala de estar. Nos sentamos en el sofá dejando una distancia cómoda entre nosotros, pero podía sentir el peso de la conversación presionándome. Sé que he estado distante. Comenzó a mirarme a los ojos y lo siento, pero creo que ambos sabemos por qué las cosas se han sentido extrañas últimamente. Asentí tratando de calmar mis emociones. Sí, creo que sí. Hizo una pausa, mordiéndose el labio, reuniendo sus pensamientos antes de hablar de nuevo. No voy a mentirte. William, ella dijo que he estado sola. Estoy en una etapa de mi vida en la que todo se siente un poco inestable y creo que he estado buscando algo que me recuerde que sigo viva, que soy más que una madre, más que la exesposa de alguien. Quiero sentirme querida. Podía escuchar la vulnerabilidad en su voz y me dolió más de lo que esperaba. La verdad es que siempre había visto a Agnes como una mujer fuerte e independiente, alguien que tenía su vida en orden. Pero ahora, al verla así, me di cuenta de que había estado cargando con mucho más de lo que jamás había imaginado. «Agnes, lo entiendo», dije con suavidad. «De verdad que lo entiendo, pero también necesito que entiendas que no quiero lastimarte. No quiero complicar las cosas más de lo que ya son». Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, una sonrisa que reconocía la realidad de nuestra situación. «Sé que no espero nada de ti, solo creo que necesitaba saber si esto era real, las cosas que he estado sintiendo, si valían la pena perseguirlas o si era solo mi mente jugándome una mala pasada». Hice una pausa mientras procesaba sus palabras. Los sentimientos que tenía por Agnes eran complicados. Era alguien a quien respetaba, alguien a quien conocía desde hacía años. Pero no se trataba solo de mi atracción por ella o de mi simpatía por su soledad. Se trataba de límites. Se trataba de mantener una amistad sin cruzar una línea de la que ninguno de los dos pudiera volver. «Me preocupo por ti, Agnes», dije con voz firme. «Pero no puedo darte algo que no sea adecuado para ninguno de los dos. Estamos en diferentes etapas de nuestras vidas y creo que es importante que respetemos dónde estamos ahora». Ella me miró. Sus ojos se suavizaron y vi el alivio en ellos. Tal vez había estado esperando que dijera lo que ambos necesitábamos escuchar. «Entiendo, William», dijo con voz apenas audible. «No quiero hacer las cosas más difíciles, solo necesitaba escuchar eso». Nos sentamos en silencio por un momento. Ambos procesamos todo lo que se había dicho. No hubo una conclusión dramática, ningún gran gesto. Solo un entendimiento de que ambos habíamos aprendido algo sobre nosotros mismos y sobre el otro. Nuestra relación. No sería lo mismo, pero tampoco tenía que terminar en malos términos. Creo que es lo mejor. Agregué que te mereces a alguien que pueda darte lo que necesitas. No puedo ser esa persona, pero siempre estaré aquí si me necesitas. Agna también se paró y me acompañó hasta la puerta. «Gracias, William», dijo por ser honesto conmigo, por no dejar que esto fuera demasiado lejos. Le sonreí. La tensión entre nosotros finalmente se levantó. «Cuídate, Agnes, yo también lo haré». Mientras caminaba de regreso a mi auto, me di cuenta de que la vida no se trata de encontrar soluciones perfectas o respuestas fáciles. A veces se trata de saber cuándo dar un paso atrás y dejar que las cosas se desarrollen a su propio tiempo. Agnes y yo nos habíamos cruzado en el momento adecuado, pero ambos éramos lo suficientemente sabios para saber cuándo seguir adelante. No estábamos destinados a ser más que
lo que habíamos sido, y eso estaba bien, y con eso este capítulo en nuestra historia se cerró no con fuegos artificiales, sino con un entendimiento tranquilo. La vida tiene un de arrojarte cosas que nunca esperas, cosas que te hacen cuestionar todo, y eso es exactamente lo que pasó con Agnes. Al principio fue solo un error, o al menos eso es lo que pensé, una foto, un mensaje inesperado, una cosa llevando a otra. Me sentí como si estuviera caminando sobre una RPP, apretada, insegura, de qué era real, qué era un malentendido y qué era solo soledad disfrazada de otra cosa. Pero lo que comenzó como una conexión fugaz se convirtió en algo mucho más grande. En algún momento, tuve que dejar de fingir que nada estaba pasando entre nosotros, la atracción, las emociones acumulándose, pero también lo hicieron las complicaciones. Me importaba Agnes, realmente lo hacía, pero en el fondo sabía que cruzar esa línea cambiaría todo, no solo para mí, sino también para ella, y quería que pensaras en eso. Imagina estar en mis zapatos. ¿Qué harías si alguien a quien respetas, alguien cercano a ti, te pidiera algo más? ¿Te sumergirías o darías un paso? Volver sabiendo que las consecuencias podrían ser mayores de lo que estabas dispuesto a enfrentar. No fue fácil, y honestamente tuve mis dudas, momentos de confusión, pero tuve que elegir la honestidad con ella y conmigo mismo. Así que para cualquiera que se encuentre en una situación como esta, tómate un momento para pensar en el panorama general. No se trata solo de deseo o conexión fugaz, se trata de respetar límites, saber cuándo alejarse y entender el impacto de tus elecciones. A veces lo más difícil de hacer es lo correcto, no lo fácil. Y al final eso fue lo que hice. Elegí respetar, elegí los límites y elegí alejarme antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Y sí, dolió. Pero mirando hacia atrás, fue la elección correcta. Así que si tú o yo, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías tomado el riesgo o habrías dado un paso atrás como yo lo hice? Pensé en ello. ¿Qué harías? Gracias por ver.